profetas menores es lo que estamos estudiando. Y hoy vamos a ver el libro de Ageo. Ageo está colocado como el 10º libro dentro de los profetas menores, que a su vez son parte del Antiguo Testamento. Este profeta Ageo fue el primer profeta que profetizó después de la cautividad. Dejamos a un lado ya el pueblo cautivo, los 70 años de cautividad que tuvo el pueblo de Judá, todas las cosas que pasaron, las consecuencias por sus propios pecados, su propia rebeldía, por su idolatría. Todos los profetas que profetizaron antes de Ageo se enfocaron en mencionar los pecados, las causas, el por qué estaban padeciendo ese tipo de cautividad. Y Ageo es el primer profeta dentro de los 12. El primer profeta, junto con Zacarías y Malaquías, obviamente serían los 3 profetas que profetizaron después del exilio o después de la cautividad, a la que fueron llevados por sus propios pecados, por su propia rebeldía, por su propia desobediencia ante la palabra de Dios. Dice el libro de Ageo, como 10º libro de los profetas menores, capítulo 1, versículo 1 al 3, dice: en el año segundo del rey Darío. Ya estamos hablando de el imperio asirio, de cuando los asirios pues conquistaron a los babilonios, luego los griegos conquistaron a los asirios y luego los romanos conquistaron a los griegos. En los tiempos del Señor Jesucristo, el imperio que gobernaba, que imperaba, era el imperio romano. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo no ha llegado aún el tiempo en que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: en los tiempos de Zorobabel, cuando ya habían retornado nuevamente a su territorio y empezaron la reconstrucción del segundo templo, conocido como el templo de Zorobabel. El tercer templo, conocido como el templo de Herodes. El primer templo, conocido como el templo de Salomón. Fue contemporáneo, Ageo fue contemporáneo de Zacarías. De los tres profetas que fueron después del exilio, solamente Ageo y el profeta Zacarías fueron contemporáneos. Así lo menciona la escritura cuando vemos en el libro de Esdras, capítulo 5, versículo 1, que dice: profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Idó, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Ageo y Zacarías fueron contemporáneos de los profetas menores, y ellos ya profetizaron estando ya en Judá y en Jerusalén, ya después de que retornaron los cautivos, después del exilio, después de los 70 años de cautividad. Ellos regresaron junto con los cautivos, y como profetas de Dios empezaron a profetizar. Y la primera profecía, el primer anuncio profético que lanza Ageo es hacia la indiferencia a la obra de Dios. Ageo profetizó la indiferencia del propio pueblo de Dios, a la propia obra de Dios, como menciona el versículo 2 y el versículo 4 del capítulo 1 de Ageo. Son 2 capítulos solamente lo que es la profecía de Ageo, pero con grandes enseñanzas actuales, porque este libro, todo el libro de Dios es un libro actual. Tanto esta profecía está actual. Todavía Dios nos está hablando. Aquellos que pertenecemos al pueblo de Dios, Dios nos está hablando a través de este libro de Ageo, y nos está diciendo lo mismo, que si somos indiferentes a la obra de Dios, pues nos va a pasar lo mismo que está escrito aquí. La primera profecía, el primer anuncio del profeta Ageo es hacia la indiferencia del pueblo de Dios. Dice el versículo 2 y 4, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo en que la casa de Jehová sea reedificada. Versículo 4, dice: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. ¿Por qué? Porque cuando retornaron, el pueblo de Dios se enfocaron a reconstruir o a construir sus casas, y no nada más bastó con reconstruirlas o con construirlas, sino las empezaron a adornar, las empezaron a hacer bonitas, y la casa de Dios, el templo,
estaba en ruinas todavía. Dice Dios, ¿cómo es posible que pongan primero empeño en lo de ustedes y en lo mío no? Y esta profecía, vuelvo a mencionar, sigue estando actual. Si hay cristianos, cristianos que pertenecen al pueblo de Dios y ponen en primer lugar su trabajo, que ocuparse en primer lugar del trabajo de Dios, entonces esta profecía va para todos ellos o para todos nosotros que nos ocupamos primeramente de nuestro trabajo, de nuestros hogares, de nuestras casas, de nuestras actividades, de nuestras preocupaciones, de nuestras carencias, y no nos enfocamos primeramente en el trabajo de Dios. Por ello, este profeta profetiza la respuesta de Dios a esa indiferencia. Si somos indiferentes a la obra de Dios, si no nos importa el trabajo en la obra de Dios, estamos mostrando una indiferencia. Entonces viene la respuesta de Dios hacia esa indiferencia. Dice el capítulo 1, versículo del 5 en adelante, dice la escritura, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho, recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Encerráis en casa, obviamente, algo que se guarda, en la actualidad puede ser dinero, guarda uno dinero en su casa, dice Dios, yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Esa es la respuesta de Dios a la indiferencia y es una respuesta actual. Dios nos está respondiendo, si somos indiferentes a su trabajo, a la obra de Dios, en su casa, en la iglesia, en el evangelismo, en todo lo que concierne trabajar para Dios, esta es la respuesta. Dice, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, sobre vosotros solamente. Porque tal vez seguía lloviendo en otra parte de la tierra, pero aquí es directamente a los siervos de Dios, a los que trabajan o a los obreros de Dios. Dice, llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo y sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los nombres, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Esta es la respuesta de Dios hacia la indiferencia de aquel que pertenece al pueblo de Dios. Los cristianos, los miembros de la iglesia de Cristo, pertenecemos al pueblo de Dios. Y si en alguna parte, en alguna etapa de nuestra vida somos indiferentes hacia la obra que se nos ha encomendado, que hay diferentes obras que se nos ha encomendado de acuerdo al don que ha sido dado, pero ya hay una obra general, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Si somos indiferentes hacia ese trabajo de predicar el evangelio con nuestros actos, con nuestras palabras, con nuestro estilo de vida, de diferentes maneras, entonces vendrá la respuesta de Dios de esta manera. Todo aquello que hagamos, que empecemos, alguna obra personal, algún negocio personal, entonces se vendrá abajo porque no ponemos en primer lugar la obra de Dios. Profetizó pues la respuesta de Dios a la indiferencia. También profetizó el ánimo que da Dios para la obra. Dice el versículo 12, oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Dios, Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Ese es el ánimo que tenemos todos los que pertenecemos al pueblo de Dios, que Dios está con nosotros. Es el ánimo que Dios nos da. Dice, no están solos, van a trabajar, pero no están solos. Yo estoy con ustedes, dice Jehová, dice Dios. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová los ejércitos su Dios. En el día 24 del mes sexto, en el año segundo del rey Darío. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el resto del pueblo, diciendo, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Habían reedificado el templo y lo habían hecho mucho más hermoso. La gloria de Dios se vislumbraba mucho mejor que el primer templo. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo,
pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajar, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Nuevamente nos vuelve a mencionar el ánimo y nos vuelve a mencionar, a reiterar su compañía. No vamos solos por el mundo, no vamos solos en el evangelismo, no vamos solos en nuestra vida, en cómo vivimos la vida espiritual, la vida cristiana. No estamos solos. Dice el versículo 5, según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu está en medio de vosotros, no temáis. El ánimo que nos da a no temer, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré la gloria a esta casa. Así dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Tenemos un gran ánimo dado por Dios. Dios nos está animando, donde habrá paz, donde habrá, será mucho mejor, y es mucho mejor la vida dentro de la vida cristiana, obviamente. También profetizó Ageo el mandamiento de andar, caminar, de vivir en santidad. Dice capítulo 2, versículo 10 en adelante. A los 24 días del 9º mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Respondieron los sacerdotes y dijeron: no. Dijo Ageo: y si un inmundo, a causa del cuerpo muerto, tocare alguna cosa de esta, ¿será inmunda? Respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues, meditad en vuestros corazones desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10, venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20, os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo de toda obra de vuestras manos, mas no convertisteis a mí, dice Jehová. Meditad pues en vuestro corazón, desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día en que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el ganado, ni el árbol del olivo ha florecido. Todavía más, desde ese día os bendeciré. Desde el momento en que andamos en el camino, desde que somos parte del camino de Dios, nuestra vida tiene que ser una vida en santidad. Ese es un mandamiento a manera de profecía que Dios envió a través del profeta Ageo y sigue estando actual. No podemos decir que nada más se les dijo a ellos y nosotros podemos andar en la inmundicia, podemos andar en pecado siendo parte del pueblo de Dios. Obviamente eso sería algo incorrecto. Así que el profeta Ageo, pues, es el 10º libro de los profetas menores. Fue contemporáneo, fue el primer profeta, el primer profeta que viene escrito en la Biblia como 10º libro, pero fue contemporáneo de Zacarías, que fueron los profetas que profetizaron después de la cautividad, después del exilio. Profetizó la indiferencia a la obra de Dios, profetizó la respuesta de Dios a esa indiferencia, profetizó el ánimo que da Dios para la obra y profetizó el mandamiento de Dios para andar en santidad. Este es el 10º libro de los profetas menores. Dios los bendiga.